A los que persistían, ordené ejecutarlos, porque no dudaba que, fuera cual fuera la naturaleza de su credo, la terquedad y la obstinación inflexible merecían sin duda ser castigadas. Estas son las escalofriantes palabras de Plinio el Joven, un gobernador romano, mientras describía la fe inquebrantable de los primeros cristianos. Imagina vivir en una época en la que profesar tu fe podía significar enfrentar la muerte más brutal. A pesar de la amenaza de ejecución, muchos se negaron a negar a Jesús, un testimonio de su profunda creencia en su divinidad. ¿Qué podría llevar a las personas a tales extremos, sino la verdad innegable de sus experiencias? Plinio el Joven, gobernador romano en Bitinia Ponto, actual Turquía, escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo, buscando orientación sobre cómo tratar a los cristianos. Esta carta, parte de la extensa correspondencia de Plinio, es una de las referencias no bíblicas más antiguas sobre las prácticas cristianas tempranas y el enfoque del Imperio Romano ante la creciente población cristiana. Plinio estaba preocupado por la expansión del cristianismo y la firmeza de los cristianos en su fe, que veía como una posible amenaza al orden y estabilidad romanos. En su carta, Plinio detalló las prácticas y creencias de los cristianos que había interrogado. Describió su costumbre de reunirse en un día fijo, antes del amanecer, para cantar himnos a Cristo como a un Dios, y su compromiso con una vida moralmente recta. Aquí algunos extractos clave de la carta que destacan estas prácticas. Tenían por costumbre reunirse en un día fijo, antes del amanecer, y cantar responsivamente un himno a Cristo como a un Dios, y comprometerse por juramento, no a cometer crímenes, sino a no cometer fraude, robo ni adulterio, a no faltar a su palabra, ni a rehusar devolver lo que se les confiaba cuando se les requería. Plinio escribió sobre su forma de manejar a los acusados de ser cristianos. A los que persistían, ordené ejecutarlos, porque no dudaba que, fuera cual fuera la naturaleza de su credo, la terquedad y la obstinación inflexible merecían sin duda ser castigadas. También describió las respuestas que recibió de quienes negaban ser cristianos. Los que negaban que eran o habían sido cristianos, cuando invocaban a los dioses según las palabras que les dictaba, ofrecían incienso y vino ante tu imagen, la cual había ordenado traer para este propósito, junto con estatuas de los dioses. Y además maldecían a Cristo, algo que, se dice, los verdaderos cristianos no pueden ser forzados a hacer. A estos los consideré dignos de ser liberados. La carta de Plinio destaca la notable resistencia y compromiso de los primeros cristianos. A pesar de las graves consecuencias, muchos se negaron a renunciar a su fe en Jesucristo. Esta dedicación inquebrantable es significativa porque sugiere una profunda creencia en la verdad de sus convicciones. La disposición de los primeros cristianos a enfrentar la ejecución en lugar de negar su fe indica que estaban profundamente convencidos de la realidad de la resurrección y divinidad de Jesús. Las observaciones de Plinio ofrecen una visión del modo de vida de la comunidad cristiana primitiva y el grado de su devoción. También subraya los desafíos que enfrentaban para mantener su fe en un entorno hostil, destacando el impacto transformador de las enseñanzas de Jesús y el crecimiento de la iglesia primitiva a pesar de la intensa persecución. La insistencia de los cristianos en adorar a Cristo como a un Dios apunta directamente a su creencia en su divinidad, un principio central de la fe cristiana. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, ofrece un relato importante de los primeros cristianos y su persecución bajo el dominio romano. Uno de los ejemplos más escalofriantes de esta persecución es el uso de cristianos como antorchas humanas. El emperador Nerón, que reinó del año 54 al 68 después de Cristo, es tristemente célebre por culpar a los cristianos del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Para castigarlos y desviar la sospecha de sí mismo, Nerón sometió a los cristianos a ejecuciones brutales, incluyendo quemarlos vivos para iluminar sus jardines por la noche. En Antigüedades 18, Josefo escribe: «Por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó obras maravillosas,
y fue maestro de quienes reciben la verdad con gusto. Atraía a muchos judíos y también a muchos gentiles. Era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no lo abandonaron, pues se les apareció vivo al tercer día, según lo habían anunciado los divinos profetas, con muchas otras cosas maravillosas acerca de él. Y hasta el día de hoy, la tribu de los cristianos, así llamados por él, no ha desaparecido. Este pasaje, aunque su autenticidad ha sido debatida, describe claramente la creencia cristiana temprana en la divinidad y resurrección de Jesús, que son pilares centrales de la fe cristiana. Es una de las referencias no cristianas más tempranas a Jesús y sus seguidores, subrayando su convicción inquebrantable de que Jesús era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios. Josefo también registra el sufrimiento generalizado y la persecución de los cristianos durante este periodo, especialmente bajo el emperador Nerón, quien intentó culpar del gran incendio de Roma a los cristianos. Josefo y otros historiadores detallan cómo los cristianos fueron brutalmente ejecutados, sirviendo como antorchas humanas en los jardines de Nerón, o siendo destrozados por bestias salvajes en el Coliseo. A pesar de esta horrenda persecución, los cristianos permanecieron firmes en su fe, rehusando renunciar a su creencia en Jesucristo. El Coliseo en Roma, uno de los símbolos más icónicos de la antigua Roma, fue un escenario de entretenimiento horrendo y ejecuciones brutales. Los cristianos eran llevados al Coliseo para enfrentar la muerte ante grandes multitudes. Eran arrojados a bestias salvajes, crucificados o asesinados de otras formas espantosas. La disposición de los cristianos a enfrentar tales muertes atroces, en lugar de negar su fe, dice mucho sobre su convicción y la fuerza de su creencia en Jesucristo. Tras la muerte y resurrección de Jesús, el Imperio Romano era una entidad vasta y poderosa, que abarcaba numerosas culturas y religiones. El imperio se caracterizaba por su relativa tolerancia hacia diversas creencias, siempre que no amenazaran la estabilidad del dominio romano. Sin embargo, el auge del cristianismo presentó un desafío único. A diferencia de las religiones politeístas predominantes en todo el imperio, el cristianismo, con su monoteísmo y afirmaciones exclusivas sobre Jesús como el único camino a la salvación, se destacaba. El cristianismo se propagó rápidamente después de la ascensión de Jesús, impulsado por el celo de sus apóstoles y los primeros seguidores. Hechos 2:41 registra que, en el día de Pentecostés, unas 3,000 personas fueron bautizadas y añadidas a la iglesia. El mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús resonó con personas de diferentes regiones y culturas. A medida que el cristianismo se expandía, comenzó a atraer la atención de las autoridades romanas. Inicialmente, la persecución fue esporádica y localizada, pero gradualmente se intensificó. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo. Tras su dramática conversión en el camino a Damasco, Hechos 9, Pablo emprendió varios viajes misioneros que lo llevaron por todo el Imperio Romano. Sus cartas a las iglesias primitivas forman una parte significativa del Nuevo Testamento y ofrecen una visión de los desafíos y triunfos de las primeras comunidades cristianas. La dedicación inquebrantable de Pablo, a pesar de enfrentar prisión, azotes y finalmente el martirio, subraya la profunda convicción de los primeros cristianos en la verdad del mensaje de Jesús. Al reflexionar sobre estos relatos históricos, recordamos la fortaleza de la fe y el legado duradero de aquellos que nos precedieron. Sus sacrificios y creencia inquebrantable en Jesús continúan inspirando y afirmando los fundamentos de la fe cristiana. Gracias por ver esta exploración de la evidencia histórica que respalda la existencia y divinidad de Jesucristo. Si encontraste este video interesante, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido. No dudes en dejar tus pensamientos y comentarios abajo. Que Dios te bendiga.